Comenzamos 1,168 unidades. El proyecto, no que la comenzamos a construir, sino el proyecto era de eso. 1,178 viviendas. 68 unidades. En ese entonces con un presupuesto de 1,600 millones de pesos. Mi capital eran unos 75,000 pesos. Nunca me sentí ni me vi siendo empleado. Nunca en mi vida me he sentado de que un escritorio, de que hacer horario. Y creo que en algún momento me hizo falta eso. Me he hecho millonario varias veces. Millonario varias veces. Cuando digo millonario no es que tengo 500 millones, pero he tenido libertades económicas varias veces. Y me caigo y me paro y me caigo y me paro y todas esas cosas. Y todavía ¿Fuiste pescador? Yo soy buzo, pescador, tiburonero. No. Sí, navegante. En el mar yo hago prácticamente de todo. Hemos sido muy certeros en todos los proyectos que hemos comenzado en el orden inmobiliario. Saludos, bienvenidos nueva vez a su podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez, como cada entrega, estará con ustedes durante todo este episodio, que hoy tenemos un episodio que usted no se puede perder. Y les recordamos que para seguir a de lo micro a lo macro, vaya a YouTube o nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en Spotify y también nos puede seguir en TikTok, en cualquier de esas redes usted va a ver de lo micro a lo macro todas las entregas que tenemos ahí, que son entregas de muy alto nivel, porque recuérdense que de lo micro a lo macro es un espacio para contar historias de negocios exitosos, aquellos que pasaron de ser muy pequeños a hoy ser grandes, pero también personas que de alguna manera empezaron el negocio, pasaron mucho trabajo y se han mantenido a través del tiempo. Aquí contamos toda esa historia porque nos interesa mucho apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, apoyar a los emprendedores, y no hay mejor cosa que aprender a través de las historias contadas por los propios protagonistas. Recuerden también que de lo micro a lo macro se transmite gracias al Grupo Cometa y también gracias al apoyo del Banco Central de la República Dominicana. Y hoy tenemos, como les dije al principio, un episodio muy interesante, muy particular. Es el episodio 21. Y hoy tenemos a un empresario de la construcción, pero un empresario que además de empresario de la construcción es un gremialista y ha estado al frente por mucho tiempo de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Copimecon. Estamos hablando con el ingeniero Eliseo Christopher. Hermano, bienvenido. Saludos, Franklin, un placer. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación para hablar un poco. A ti, Franklin. Para hablar un poco de lo que es todo lo que has hecho en la vida, y después vamos a hablar un poco de Copimecon y que cuente de alguna manera toda tu historia, que yo sé que no ha sido fácil. Pero la primera pregunta, Eliseo, es: ¿quién es Eliseo Christopher? ¿De dónde viene el ser humano que se llama Eliseo Christopher? Sí. Bueno, hijo de guardia. De ahí nace tal vez la disciplina que llevamos en algunos escenarios. Me correspondió pues vivir en diferentes provincias. El día de hoy, por ejemplo, te puedo decir que me siento ser de Pedernales. Nos criamos en Pedernales. Ahora, nací en Río San Juan, María Trinidad Sánchez. Pasé una parte de mi infancia en Asua, Barahona, Santo Domingo, Baní. O sea, tenemos un recorrido bastante amplio. Y pues ahí esa fue mi juventud, entre el mar, las playas y demás. Y mucho viaje y mucho guardia por donde quiera. Esa fue la infancia nuestra. Pero maravillosa. Pero pensando como tu vida como una historia o como una novela, ¿con cuál capítulo tú comenzarías? Bueno, mi pasión por el mar. Uh-huh. Mi pasión por el mar, la pesca, el mar, eso fue. Y todavía ¿Fuiste pescador? Yo soy buzo, pescador, tiburonero. No. Sí, navegante. En el mar yo hago prácticamente de todo. Mi pasión fue extraordinaria. Pero tú sabes que de lo micro a lo macro es un espacio donde también se descubren a las personas. Porque ahora que tú dices, yo soy de mar, sí, pero probablemente la mayoría
sino la totalidad de las personas que te ven no saben esa parte No. de tu vida. No saben Tiburonero, eso. por ejemplo, yo fui. ¿Qué significa ser tiburonero? Pescar tiburones. ¿Tú pescas tiburones? Pescaba, ya no me dedico a eso, ¿no? Pescaba tiburones. Una de mi infancia fue, ya mi adolescencia, fue en las Américas. Veníamos de Pedernales, de esa costa preciosa, la Isla Beata, Alto Velo, esa zona muy pesquera. Entonces, pues me tocó vivir en las Américas frente al mar. Y ahí la pesca no era muy fructífera, no era una gran cosa, como yo estaba acostumbrado, buceando en Pedernales y esa zona. Entonces se me ocurrió pescar tiburones y pesqué muchos tiburones ahí. No. Sí. ¿Cuál es el tiburón más grande que pescaste? Bueno, hay tiburones de 600, 700 libras. Pero el más grande que pescaste, ¿de cuántas libras? 600. 600, 700 libras. Sí, las Américas. Era todo un espectáculo, ¿eh? Esa fue una, Pero ¿y cómo llegan esos tiburones aquí a la... Mira, las Américas tiene ese mar Caribe, que está en esa zona. Cuando tú ves en las Américas, pues tiene varios farallones, vamos a llamarle. El farallón comienza en la parte de atrás y el que está en el mar, pero luego sigue bajando en otros farallones acuáticos. Y hay unos canales enormes. Entonces, en esos canales, uno se las ingeniaba para uno mirar cómo estaba la corriente. Entonces, ponía las trampas y las carnadas y al fin y al cabo cogíamos bastante tiburones. Pero no era un peligro pescar tiburones. Sí, lo sigue siendo un peligro bastante fuerte. Pero a mí me gustaba. ¿Pero tuviste algún episodio que tú puedas contar difícil que tuviste en un momento complicado pescando un tiburón? No, para mí eso era cotidiano. Sí te puedo decir que al vivir en la costa, ahí en la playa y tener tanto conocimiento del mar y saber nadar tanto y conocer incluso la corriente, el mar y todas esas cosas, pues por alguna forma yo me autoproclamaba el salvavidas de la zona. El salvavidas de la zona. Y todo el que llegaba yo lo sacaba. Se me murieron algunas personas. No me digas. Sí, hubo muerte en algunos momentos. Personas que no pude rescatar, personas que se ponían en el mar, un mar embravecido. Y hay una anécdota muy, muy interesante. ¿Cuál es? Habían unos señores que se habían acercado al mar y se habían caído y llegó la policía, la defensa civil, llegó todo el mundo. Y yo le estoy diciendo, no es por aquí hay corriente, tiene que ser allí que la corriente lo va a traer, pues yo conocía toda esa zona. Ok. Y nadie hizo caso. Se tiraron y al final yo tuve que tirarme a sacarlo a ellos. Saqué defensa civil, saqué a todo el mundo. No. Me correspondió hacerlo en varias ocasiones, me correspondió esa parte. Y para mí era cotidiano. Sí fue triste, por ejemplo, en una ocasión un joven de unos 18 años, lo rescatamos, pero no lo pudimos sacar. O sea, no lo pude sacar. También una señora estaba en la Avenida de España, ella estaba esperando la sola, el mar se la llevó y me tiré, la rescaté, la agarré, pero cuando la estoy sacando el mar me trayó contra las olas de manera violenta y ella murió. Yo salí todo hecho un desastre, pero... mira, de verdad, me está gustando este inicio que hemos tenido inesperado de Poca y de la historia tuya, pero... Cuando tú hablas del mar y que yo te veo tan emocionado hablando del mar, tú estudiaste buceo. Estudié poco del mar, pero recuerda que nosotros nos criamos en la costa de Pedernales. Ok. Ahí, por ejemplo, lo que es la Isla Beata, la Bahía de las Águilas, la playa de Pedernales, la playa de Cabo Rojo, y una zona preciosa que es Alto Velo, que casi nadie lo conoce. Entonces, ese mar embravecido, mi papá era marino, pertenecía a la Marina de Guerra. Y ahí pues yo me pasaba la vida mozo, un muchachón, un jovencito, un niño, pues pescando siempre con mi papá y viajando en viajes oficiales en esa zona. Y ahí me hice un experto, pero un experto de pequeñito. Okay. Navegando todo tipo de embarcaciones que llegaban a mis manos, todas las navegaba. Y me hice un buzo profesional a los 14, 15 años. Ya yo andaba buceando y mi papá peleando conmigo, mi mamá sacándome. Pero fue una pasión muy, muy fuerte. Para mí el mar era todo. El mar era he navegado mar abierto. Nunca me he perdido, nunca me sentí con temor. Hasta hace poco tiempo, hace menos de 2 años, que fue el único susto que pasé en el mar. Bueno, 2, 3 años, pero nunca le tomé miedo al mar. Nunca. No importaba que estaba guapo, revolteado, plano, no importaba. Una época muy,
que ya no lo hago, por supuesto. De vez en cuando, por ejemplo, tengo mis equipos de buceo, muy pocas veces, 2 o 3 veces al año. Arranco para una construcción que tengo de aquel lado y cuando veo el mar que está regular me tiro a nadar un rato, una hora y pico. Y paso buenos momentos. Pero Eliseo, en toda tu trayectoria ya como empresario, como constructor, toda esa experiencia de buceo, toda esa experiencia en el mar, ¿te ha servido para después conducir tu vida? No sabría, pero sí el estar, sentirme seguro. Yo siempre fui muy seguro de mí mismo, tanto cuando estaba pescando, también cuando estaba como estudiante. Y en el trayecto de mi vida he tenido siempre cierta seguridad. Y de una forma u otra siempre me ha ido bien. Hay algo que te debo decir, que me hice pescador no por el dinero, sino por el hobby. Aunque había momentos que había que buscar dinero, porque cuando sacaban esos tiburones, se vendían lo que era el aceite de tiburón, de hígado de tiburón, que lo sacábamos, la carne, las aletas, los chinos las compraban, y también compraban algunas personas la mandíbula de tiburón, o sea que era muy comercial. Entonces era mucho y uno pues hacía negocio. ¿Y por qué no te quedaste ahí siendo comerciante, siendo pescador? ¿Por qué no seguiste esto y te fuiste a la construcción? La pesca para mí era y es todavía un hobby. Okay. El mar es un pasar momento. Por ejemplo, al llegar a una playa, yo me siento que soy libre, me siento otra persona. Si estoy a mar abierto, ahí me fascina. Si es de noche, si es de día, si está lloviendo, si está nublado, si está con sol, como quiera me gusta. Disfruto mucho ese tema. Pero es bueno decirte que yo nunca he sido, empleado. Nunca. En una ocasión sí estuve en el Ministerio de Planificación. Ahí estuve con una función específica que al final no la estabas ejerciendo. Pero nunca he sido empleado. Te puedo decir que fui pescador, fui mecánico de bicicleta, herrero. Mecánico de bicicleta. Sí, botellero. Herrero, botellero. Botellero. ¿Qué más? Llegué a Estados Unidos. Ahí estaba en la universidad. Aquí, ¿qué más yo hice? Rentaba triciclo, rentaba bicicleta. En una ocasión, pues me tocó manejar unas guaguas que yo tenía y cuando faltaba un chofer yo mismo la manejaba. ¿Allá en Nueva York? No, aquí. En Estados Unidos me hice un experto en hacer signs, letreros para supermercados y demás. Pero nunca me sentí ni me vi siendo empleado. Nunca en mi vida me he sentado de que un escritorio, de que hacer horario. Y creo que en algún momento me hizo falta eso, Franklin, porque al ser tan independiente, cuando me tocaba, por ejemplo, estar en actividades políticas o en escenarios donde yo era un invitado o yo tenía que tener la cordura de que había una persona que eran superiores a nosotros. Por ejemplo, mi primer nombramiento se me hizo como viceministro de Obras Públicas. Y cuando me senté a ver unas cosas allí con el ministro, pues me paré y me fui, no volví más. Creo que me hizo falta en algún momento ser empleado. ¿Te crees un emprendedor nato en función de todas las cosas que me has dicho que has hecho? Sí. Sí. Creo que he emprendido mucho. Por ejemplo, te puedo decir que en el área de la construcción siempre he tenido mi baja, mi alta. Me he hecho millonario varias veces. Millonario varias veces. Cuando digo millonario no es que tengo 500 millones, pero he tenido libertades económicas varias veces. Y me caigo y me paro y me caigo y me paro y todas esas cosas. Mi vida no ha sido constante. Lineal, no ha sido lineal. He tenido siempre alta y baja. Lo que me permite, pues, en algún momento un exceso de confianza me lleva a negocios que tal vez pudieron haber sido mejor. En otro momento, esa confianza que he tenido, he sacado negocios de la nada a hacer grandes negocios. Por ejemplo, cuando comenzamos las negociaciones con el tema de los agregados, en ese momento estaban haciendo unas construcciones en Santo Domingo Este, el edificio Christopher I. Si tú trabajaste con Christopher. No, Christopher es... el otro. Ok. Christopher I. Ok. Christopher I. Ok, que es obviamente tu apellido. Correcto. Ok. Ahí también tuvimos unas construcciones del Ayuntamiento de Santo Domingo y como que no había cuarto, no me pagaron. Entonces, ahí tuvimos una baja. Entonces, comencé con los agregados, a vender agregados.
Franklin, y trabajé con tanta fuerza. Yo necesitaba por lo menos 500 pesos diarios. De aquel entonces, que era lo que necesitaba para la movilidad, en lo que cobraba dinero y demás. Y estaba económicamente muy sentido. Pero comencé a vender agregados. Una historia interesante. El primer día me gané unos 700, 800 pesos. El tercer día ya tenía 3,000 pesos. El segundo mes ya yo estaba manejando 1 millón, 2 millones de pesos. A los 7, 8 meses ya había comprado casa a mi mamá, casa a mi esposa. Decían que yo era o narcotraficante o era socio de Hipólito Mejía en aquel momento. Sí. Y no fue así, o sea, nada. Sencillamente trabajé. Vi una oportunidad, me dediqué de día y de noche a trabajar con los agregados y gané muy buen dinero. ¿Y qué pasó con los agregados entonces? ¿Qué lo dejaste? Que me metí a camionero. Comencé a comprar camiones. Me estaba yendo bien con los agregados. Llegó un amigo y me pasó una flotilla de camiones, la compré. Entonces se me complicó el escenario. Entonces ya no era el tema de los agregados, No, sino de los camiones. Entonces, los camiones. Entonces ahí me compliqué un poco. Y bregar con choferes no es fácil. Pero tengo unas buenas experiencias. Tengo una experiencia, porque también bregando con choferes, también fui guagüero. Tenía guagua en Boca Chica. Ahí aprendí muchísimo de los choferes. Mucho, mucho. ¿Cómo qué, por ejemplo? Dime algo que aprendiste. En una ocasión voy para la costa Higüey. Y cuando vamos, pues voy en mi vehículo con mis hijos, mi esposa, y veo la ficha 46, que es mi guagua estrella en ese entonces, que me pasa por el lado. Digo, pero mira, va para Valladolid. Esa guagua va y viene, y después que venga de Valladolid, pues se integra a la Boca Chica, me da 2 vueltas, y yo, caramba, yo cuadro con 7, 8 mil pesos el día de hoy, ese domingo. Cuando voy el lunes a ver la guagua, a cobrar al administrador, resulta que la guagua no había trabajado. El domingo estaba dañada. Y yo la había visto. Bueno, te dijeron que estaba dañada. Entonces, cuando voy, le he dicho al chofer, lo he insultado, le he dicho de todo. Déjame decirte que mis guaguas las tuve que sacar todas de Boca Chica, del sindicato de Boca Chica. Se dañaban, algunas se fundieron. Las saqué para no tener líos con ellos. Le gané buen dinero porque la compré barata, estaban a 300,000 y pico de pesos, esa guagua nueva, y subieron y le gané unos pesitos. Okay. Pero la saqué de allí. Pero tuve experiencia, tuve mucha experiencia. Cuando comienzo con los agregados, en vez de hacerme aliado con los dueños de los camiones, me hice aliado con los choferes. Entonces, le puse a los choferes por la experiencia que tenía, que sin el chofer, si tú no estás a favor del chofer, tienes problemas con ese escenario. Totalmente. Entonces le ponía unas dietas especiales a los choferes y déjame decirte que todos los choferes del área, si no trabajaban conmigo, dañaban los camiones. Yo tenía camiones de todo lo que da. E hice un grupo muy interesante de colaboradores, de choferes y demás. Muy interesante. Un grupo de personas que cuando salían a trabajar, ellos defendían el mínimo centavo de ese camión que estaban trabajando para asegurarse de que yo ganara. Porque la dieta que yo les pagaba era mayor que la que le pagaba el propietario del camión. Entonces ellos guardaban bien. Entonces me hice bien operado, bien dinámico en esa área. Dime, ¿cuál fue el primer blog que pusiste cuando entraste al sector construcción ya como constructor? Bueno, un amigo estaba construyendo y me pidió que le hiciera un favor. Y yo le fui a supervisar un plato. Fui tan exigente que de arriba, del plato de arriba, cayeron unos bloques al lado mío. Tuve que decirme de la obra, porque definitivamente parece que los maestros no querían que yo estuviera en la obra. Y me sacaron. Pero aprendí mucho. El día de hoy me gustan las obras, no tanto como la parte política de la construcción, pero me gustan la construcción. Yeah. Cuando digo la parte política, o sea, la gremialista. Sí, de ahí vamos a pasar más adelante, porque quiero conocer al ingeniero constructor, las obras que ha construido ahora, las que estás construyendo. Yo quiero que tú me cuentes a mí, a partir de tal fecha fui constructor y no hago otra cosa. Mira, llegué de Estados Unidos
Cuando vengo de Estados Unidos, vengo con unos pesitos porque me fue bien. Sencillamente allí me pasé a trabajar en letreros y supermercados y demás. Y ahorré un par de pesitos. Vine aquí de vacaciones y le dije a mi esposa, mira, a mí no me gusta Nueva York. Yo voy para Santo Domingo. Y vinimos. Cuando vinimos, una de las transacciones que hice en un sitio fue que le recibí en unas negociaciones por un vehículo que le cambié a alguien una mejora en unos pesitos. Y apareció un amigo y se la vendí. Le construí la vivienda y se la entregué. Me fue bastante bien. Por ahí comencé a construir edificaciones y ya estaba construyendo edificios. O sea, fue una dinámica bien, bien interesante en el tema de la construcción. Aprendí mucho de construcción, que aunque era ingeniero, me había ido recién graduado de Estados Unidos, aprendí bastante. Ahora mismo, en estos momentos, ¿qué estás construyendo? Porque tengo información de que ha estado trabajando durante los últimos años con lo que son viviendas de bajo costo. Correcto. Cuéntanos un poco la historia que tú tienes, que la sé porque te estudié y te investigué, las obras que tú comenzaste a hacer con apoyo del gobierno en aquel programa que... Vivienda Familia Feliz. Vivienda Familia Feliz. Cuéntame de esa historia. Eso es reciente, pues eso es hace unos años. Hace unos años. Sí te puedo decir que participé en obras del gobierno, en licitaciones y demás. Siempre tuve buenas temas, hasta que caímos al tema de las viviendas de bajo costo. Ahí yo vi una oportunidad enorme con los planes de vivienda del Estado, para que, y sobre todo la ley 189.11, me di cuenta de que... ¿Cuál es esa ley 189.11? La ley sobre el desarrollo hipotecario y de fideicomiso en la República Dominicana. Ok. Una vez que esa ley se establece, pues nosotros vimos una gran oportunidad y comenzamos a trabajar con esas leyes. Luego llegan los planes de vivienda del gobierno. Nosotros entendemos que esos planes de vivienda no tienen desperdicio en ningún escenario, excepto que hay que abrirle un espacio a las MIPYME. Y ahí pues entonces nos hemos metido y hemos estado trabajando en ese orden. Ya estamos entregando unas cuantas viviendas, ya van unas cuantas construidas. No, de unas cuantas llevan ya. Ya estamos iniciando unas 484 en los próximos días y estamos entregando la número 336 en los próximos días también. Eso es en vivienda económica. Viviendas económicas de precio 3, 4 millones de pesos. Sí, de 3.500.000, 3.700.000 abajo. Sí, hay mercado, hay mucho mercado para eso. Sí, bastante. Hay un mercado bastante amplio para eso. También estamos en el tema turístico. Estamos haciendo algunos escenarios en inversión. Entraste también al sector turismo a trabajar. ¿En qué área específicamente? Estamos en Cabrera, María Trinidad Sánchez. Ahí estamos desarrollando. Vamos a comenzar a desarrollar Altos de Cabrera. Es un proyecto que ya es turístico con unas perspectivas extraordinarias. Te puedo decir que en el área de la vivienda nosotros hemos sido visionarios, hemos sabido, sin hacer muchos estudios, sin hacer muchos temas. Recuerdo como ahora que, por ejemplo, nuestro primer proyecto de grande escala es Alto de la Riviera, donde estamos trabajando ahora. Y recuerdo que hace unos años estoy con mi esposa, hace ya unos meses, un tiempecito, en Navidad, una copita de vino, el arbolito. Digo, ¿cómo tú estás, mi vida? Yo te quiero, que tú me quieres, que aquello. Y le digo, ven acá, ¿y cuál ha sido tu peor momento conmigo? Que tú has pasado conmigo. Me dice, bueno, Alto de la Riviera. Digo, ¿a qué te refieres? Dice, cuando tú me dices Alto de la Riviera, y cuando yo voy a ver Alto de la Riviera, digo, pero está loco. Él está loco, ¿qué es esto? Ella lo vio monte, lo vio que yo estaba perdido, pero yo vi un proyecto como lo que es el día de hoy. Un proyecto de muchas viviendas y vi todas las condiciones para salir hacia adelante. Y ahí está. O sea que en ese orden hemos sido muy, muy certeros en todos los proyectos que hemos comenzado en el orden inmobiliario. Eliseo, no cabe duda de que uno de los problemas que tienen los pequeños empresarios, los medianos empresarios y los empresarios en sentido general y emprendedores es el financiamiento. Siempre el financiamiento ha sido un tema, accesar a financiamiento. ¿De dónde sacaste el dinero para la construcción? Por ejemplo, ese Riviera que me estás hablando en Cabrera. ¿De dónde sale el dinero? Sí, en Cabrera es otra historia, pero Alto de la Riviera, en ese entonces
te puedo decir que comenzamos 1.168 unidades del proyecto, no que la comenzamos a construir, sino el proyecto era de eso. 1.178 viviendas. 68 unidades. En ese entonces con un presupuesto de 1.600 millones de pesos. Mi capital eran unos 75.000 pesos. Entonces, pero comenzamos a buscar ingredientes, a buscar temas. Por algún momento estuvimos buscando terrenos. Caminamos prácticamente el país entero, pero terrenos no que sean aptos para la construcción solamente, sino que sean aptos para la construcción y que nosotros no lo pagáramos, sino que nos lo aportaran. Al final, después de buscar tanto esos terrenos, al final fue y me lo iban a la oficina. Mira, aquí yo tengo este terreno, ¿usted lo quiere decir? Dámelo. Y ahí comenzamos, sin dinero, pero comenzamos a unir los ingredientes que según la ley 189.11, la ley de fideicomiso en la República Dominicana, pues decía que si tú tenías las 4 columnas principales del proyecto, pues tú podías acceder al financiamiento. Permisos lo conseguimos, el terreno saneado lo conseguimos, las preventas lo conseguimos, y me faltaba una parte que le correspondía al desarrollador. Pero esa parte nosotros la pusimos como movimiento de tierra. Buscamos equipo, movimos las tierras y aportamos lo que no habíamos ganado como aporte al fideicomiso. O sea, teníamos las 4 columnas. Ujú. Pero cuando vamos a buscar financiamiento, entonces la banca dice, no, esa es la ley. Digo, sí, pero yo estoy listo. Entonces, no había financiamiento, de hecho no dio brega. Caminamos todos los bancos, o sea, anduvimos todos los bancos, todos los bancos. Y todos dijeron que no, porque no teníamos la calificación para buscar los primeros 60 millones de pesos prestados. No calificábamos. Al final sucedió algo que no me atrevo a decirlo acá. Ujú. Dilo que esta época casi no lo ve nadie. Bueno, fui a una institución bancaria, pero fuimos como Copimecon a Okay, buscar, a como tocar la confederación. puerta, como confederación, a tocar la puerta. Y estábamos en el piso 12, 14, no sé. Y andaba una comisión. Entonces, una vicepresidenta de esa institución bancaria nos escucha, nosotros le decimos, tenemos este proyecto, estamos hablando con los jóvenes, queremos hacer esta parte, bla, bla, bla. Y ella nos dice, miren, pero ustedes comenzaron muy por allá. Ustedes pudieran pues buscar a alguien como Bisonó y comenzar con puerta y con ventana y con aquello. Al decirnos que teníamos que buscar a alguien que nos diera una oportunidad primero, yo me molesté. Digo, no señora, usted se equivocó. Yo soy un empresario que estoy haciendo espacio. Entonces, ese espacio yo cumplo con todas mis condiciones. Yo no tengo que buscarme un empresario grande, yo tengo que apoyarme en los mecanismos legales que existen en la República Dominicana. La reunión se terminó. Tú sabes que los banqueros son muy cosas, Sí. Se terminó. Cuando salgo, me dice la persona que anda conmigo, Betania Escolástico, una querida amiga, gran amiga. Me dice, ingeniero, una gran colaboradora. Me dice, ingeniero, no pasamos porque usted se molestó con el banco. Digo, tranquila, vamos a tomar una cerveza. Y yo le dije a Betania Escolástico, tomándonos un café, una cerveza, cuando salimos de allí, digo, Betania, conseguimos el préstamo. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque lo que pasó allí es que sencillamente nosotros le mostramos la cara negativa que tiene el sector financiero y eso se va a comentar. A ellos no les gustó y lo van a comentar. Y van a darnos el préstamo. Y efectivamente, por coincidencia o por visión o lo que sea, 8 días después nos llamó el Banco BDI. Tienen su préstamo aprobado queríamos 66 millones y nos aprobaron 46, 47 millones. Por ahí comenzamos. Y ya después todo lo otro es historia. Bueno, mucho trabajo, mucho problema, mucho. Pero Vamos a pasar, Eliseo, a Copimecon, porque sé que te apasiona el gremialismo, sé que eres un empresario gremialista con la creación de Copimecon, que es la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. De la construcción. Entonces, ¿qué representó para ti la creación de Copimecon? Mira, nunca estuve ni en política ni en religión. Nunca. Desde adolescente yo ponía eso lejos.
No me hable de evangelio, ni de religión, ni de iglesia. O sea, yo iba a la iglesia si estaba enamorado. Me enamoraba mucho, así conocía muchas iglesias, eso sí. Pero de que ahí, de que a sentarme, ninguna iglesia. Y mucho menos las iglesias evangélicas. Y toda mi familia era evangélica. Okay. Entonces, y tampoco participaba en partidos políticos. Pero por alguna razón, en el año 2002, 2001, un amigo me invita a una reunión política. Te puedo decir a ciencia clara que yo no estaba de acuerdo con el gobierno que estaba haciendo don Hipólito Mejía en ese entonces. No me gustaba. No me gustó cuando Hipólito Mejía ganó las elecciones, porque Hipólito, con ese lenguaje chabacano, sencillo, que el día de hoy yo lo veo como un líder, pero en aquel entonces ese lenguaje a mí me molestaba como para un lenguaje de un presidente. Me molestó cuando él ganó. Digo, caramba, él no debió ganar las elecciones. No. Me molestó o no me gustó cuando vi que él se estaba perfilando como el candidato oficial del partido que él representaba. Digo, va a ganar ese señor la candidatura, pero no va a pasar porque es muy él, una forma. Y cuando comenzó la lista política realmente, ya que era candidato, digo, pero mira, va a ganar el hombre. Y ganó las elecciones. Entonces, ya en el año 2001, 2002, o en el año 2002, él habló de que iba a tomar, 2001, perdón, que se iba a ganar todos los síndicos y senadores. Oye, y cuando llegaron las elecciones, el hombre ganó todos los síndicos y senadores, excepto el de la capital, y él lo dejó. Lo dijo y yo se lo creo. Entonces, allí decidí participar en política. Ahí nació, hicimos una reunión con Leonel Fernández, recuerdo como ahora, y con Danilo Medina, me invitaron, y en esa reunión nació lo que es Empresarios Medianos y Pequeños con Leonel, Empleo. Fue un movimiento de pequeños empresarios que nació prácticamente de la nada, sin tener la gran mayoría ningún tipo de conocimiento político, pero trabajamos con tanta decisión que fuimos en ese entonces de los principales movimientos políticos externos de esa lista política. Uh-huh. No creo que si no fuimos el primero, no estábamos por debajo del segundo. Un grupo de gente sin saber. Cuando ganó Leonel Fernández las elecciones, se nos abrieron todo tipo de posiciones y de condiciones en el gobierno. Cuando me corresponde ver lo que ganaba un subsecretario en ese entonces, que era en Obras Públicas, o un subdirector en INAPA o esos sitios, que ganaban 38, 42 mil pesos, y yo me ganaba 150, 200, 300 mil pesos. Como empresario, como obviamente. Empresario, sin tener mucho esfuerzo. Si estoy trabajando con todos mis camiones, gano mucho más. Entonces, no fue para nosotros importante el tema del gobierno. Pero ¿cómo da el salto a Copimecón ahí? Entonces, en ese tenor, ya para el año 2006, pues me corresponde pues presidir el movimiento Empleo, Empresarios Medianos y Pequeños con Leonel. Uh-huh. Al presidirlo, pues me comienzo a leer y a mirar, y hay un señor, un amigo tuyo, un condenado, no se le puede decir fatal porque es muy buena gente y es un gran amigo, un gran colaborador que queremos muchísimo, Calderón. William Calderón. Robert William Calderón, Calderonis, un gran amigo, un hombre de muchas historias. Calderón, junto a ti precisamente, que son de los padres de la MIPYME del país, de los grupos MIPYME del país, tú y él. Hay varios, pero ustedes dos eran bien de lo que estaban bien centrados y que sabían lo que significaban las MIPYME en la República Dominicana. Entonces Calderón me decía, Christopher, tú tienes condiciones y tú y el sector de la construcción no tiene MIPYME. Pero yo no estaba interesado en eso. Yo estaba pensando en hacer un partido político. No lo pude hacer. Porque te voy a decir que me gustó lo que vi en la política. Me fascinó. Quedé impresionado todo ese escenario y cómo uno pues se daba a conocer. Y para mí fue fácil salir de la nada a ser un actor importante en un grupo político, sumamente importante. Y salimos prácticamente de la nada a ser reconocido prácticamente por todos los funcionarios y por todos los grupos empresariales del país. Político, o sea, fuimos bien movidos. Me gustó eso.
Ya dejo de pensar solamente en el blog y la varilla, ya pienso ahora como cierto liderazgo. Pero cuando voy al partido, que me quise meter al partido, no me gustó. Ahí vi muchas cosas que no me gustaban. Mentiras, cositas raras. Entonces, voy a hacer mi partido político. No lo pude hacer. Entonces, ahí nació la Asociación de Pequeños Constructores. ¿Qué sucede? La asociación creció tan rápido que se convirtió rápidamente en una confederación. Y ahí pues me he mantenido. Creo que hemos hecho grandes aportes. Estoy pensando en una retirada del sector de la construcción. No creo que me quede mucho tiempo trabajando, ya quiero dedicarme más a la playa, al mar, andar un poquito más en eso. Pero antes que te dediques a otras cosas. Nada de golf, de que golf, tirando una bolita. Yo no sé lo que es. Pero antes que te dediques a otras cosas, ya que el tiempo se nos está terminando, hay algunas preguntas que son claves para nosotros, que son importantes. Y es, ¿en qué momento, en todo este trayecto de la vida y de los negocios, en qué momento tú te has caído y que has pensado no seguir? Que tú dices, este golpe ha sido demasiado fuerte. Nunca. Yo me he caído y me paro y salgo caminando. Sí te digo, nunca, no recuerdo. Te puedo decir que con el PLD recibí mucho apoyo. Luego viene Danilo Medina, se me abrieron mucho ese escenario que tal vez yo no aproveché porque estaba muy de lleno en mis temas gremial. Ahora mismo también el PRM me ha dado un apoyo extraordinario, el presidente Luis Abinader. O sea, siempre he tenido mucho apoyo por donde quiera que vamos. ¿Cuál tú crees que ha sido el valor o los valores más importantes que tú de alguna manera has llevado en toda tu vida, que te han hecho tan resiliente, tan disciplinado en todo lo que haces y tan exitoso? La insistencia. La insistencia Y el foco. Yo creo que eso es eminentemente poderoso. Esos dos temas. Saber para dónde tú vas. Tú dices, voy para allá, voy a caminar ahora un trayecto de 60 kilómetros. Vamos a hacer un poco... imaginar que esos 60 kilómetros sean un escenario de vida, una carrera profesional, un negocio, lo que sea. Y dar todo lo de un paso hacia esa meta. Algún día se llega. Yo creo que la insistencia. Muchas veces hemos comenzado proyectos que son prácticamente imposibles. El tema de que comenzamos Ciudad Alto de la Riviera con 75,000 pesos, un proyecto de 1.600 millones de pesos. Eso es de loco. Pero fuimos tan insistentes que ya el día de hoy nosotros no tenemos situaciones, no tengo dinero, no soy millonario. Sí, no te considero un hombre rico. Tengo buena familia, creo que tengo salud. Pero no eres un hombre rico. Disfruto de todo, no me falta nada, absolutamente nada. Creo que soy un hombre de muchas condiciones y muy bien bendecido. Si fueras a dejar un legado, ¿cuál sería? Las pequeñas empresas. De la construcción. De la construcción. De hecho, me estoy pensando en retirarme de la construcción, pero del gremio. Hemos tenido situaciones fuertes con la parte gremial, porque Copimecon nació siendo no opuesta a los gobiernos, sino diciendo las cosas como estaban. Creo que somos el único grupo MIPYME que en algún momento pues no hemos parado en diferentes escenarios nacionales e internacionales con presidentes, con ministros, y hemos dicho, no estamos de acuerdo con eso, no hemos parado, no hemos ido, no han votado de reuniones. Y eso nos dio cierta personalidad. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando vienen las elecciones, pues nadie quiere ser parte de ser presidente, porque dice, no, me pueden buscar problemas con los gobiernos. Que no es así, no es así. Te puedo decir que nosotros fuimos tal vez el grupo que mayor espacio y mayor crítica le hicimos al gobierno los gobiernos del PLD, mis amigos, gobierno de Leonel Fernández, mis amigos. Me consta eso. Fuimos de los que mayores hicimos, y nunca te puedo decir que yo sentí que nadie me persiguió, nadie me murió. Yo sí me quebré, porque concho, me dediqué tanto a una cosa que descuidé otra cosa. Descuidé los negocios. ¿Cuántas veces has quebrado? Bueno, muchas veces. ¿Cuántas? 10, 5. En mi vida personal tengo 2 matrimonios, ahí tuve un fracaso,
como novios, como noviero, no recuerdo que yo haya votado a una novia. Me votaban, ahí yo quebraba cada rato con las relaciones. Qué buena. A nivel empresarial, te puedo decir que llegué a Estados Unidos, no conocía el idioma, no conocía lo que estaba haciendo, y en cuestiones de 6 meses, pues ya yo me comunicaba con chino, con árabe, con judío, con jamaiquino, con lo que menos me entendía era con los dominicanos. Y produje bastante dinero. O sea, que es la decisión de tú ponerte a hacer las cosas. ¿Cómo ves el futuro de la construcción en el país? Interesante. Nosotros somos batalladores. Yo entiendo que aunque el sector de la construcción no está en su mejor momento, hay un escenario extraordinario para los constructores, definitivamente. Si tú estuvieras ahora mismo al frente de un grupo de jóvenes ingenieros que están empezando su vida profesional y su vida empresarial, ¿cuál sería 3 consejos que tú le darías para que esos muchachos de alguna manera puedan tener éxito en la vida? Sencillo. No creo en empleos, no creo en salario. Y lo que te decía, que investiguen, que miren y que ellos mismos pues digan, yo quiero ser esto. Si saben dónde van y se mantienen siendo insistentes en lo que buscan, pues definitivamente tienen el éxito asegurado. Y por supuesto la capacidad. Algo importante, y es que en la medida que tú vas teniendo éxito, te llegan muchas oportunidades. No perder el foco. Es para Santiago. Estar enfocado. Vamos para Santiago, es Santiago. Vamos a hacernos ingeniero. Vamos a ser estructuralista. Pero cuando llegan esas oportunidades, entonces tú dejas lo que tú quieres hacer, que me ha pasado. Entonces te va a comenzar de nuevo en otro escenario. Entonces yo no dejo que nadie me saque de la línea que estoy llevando, aunque tenga mayores oportunidades. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué? No sé. De verdad no sé. Gracias, Eliseo, por estar. No haberme metido a la política antes Okay. a los 15, 12, 14 años. Eliseo, muchísimas Y debía haber estudiado más. Tengo varias maestrías, pero debía haber estudiado mucho más. Ya, gracias, Eliseo, por esta conversación tan interesante sobre la vida, la historia, la trayectoria de Eliseo Christopher, un empresario de la construcción, pero que ahora descubrimos que también era tiburonero. Sí. Es decir, que pescaba muchos tiburones. Con toda la pasión del mundo. En el mar, con toda la pasión. Así que te agradezco esta conversación y a ustedes. Gracias por haber estado nueva vez en este episodio 21 en De lo Micro a lo Macro podcast. Les recuerdo que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok. Y recuerden también que este episodio y el podcast se transmite gracias al Grupo Cometa y también al Banco Central de la República Dominicana. Nos vemos en un próximo episodio. Franklin Vázquez les hizo compañía.